Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta oportunidad poder abrir tu palabra, las páginas de tu palabra, para poder estudiar cada detalle de lo que dice las Escrituras con respecto a la salvación. Gracias porque nos permites presentar tu palabra. Danos discernimiento para que podamos interpretar tu palabra como tú deseas que lo hagamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Existe otra de las tantas falsas doctrinas de la Iglesia Católica, que es la salvación por fe más obras. O sea, la Iglesia Católica oficialmente cree de que la fe no es suficiente para salvarnos. En otras palabras, la sangre de Cristo no es suficiente para salvar al pecador. El pecador tiene que hacer obras. O sea que el concepto católico romano es fe más obras. O sea que a la gracia de Cristo, a la obra salvadora de Cristo, a la obra redentora de Cristo, hay que añadirle obras para salvarnos. Y quiero decirles, hermanos, antes de desmantelar esta herejía satánica que ataca la justicia de Cristo, quiero decirles algo muy importante antes de iniciar a leer la Biblia. El problema no está en las buenas obras, porque es cierto que Dios nos manda a los cristianos que hagamos buenas obras. Dios manda a los cristianos a que obedezcan su palabra. Dios manda a los cristianos nacidos de nuevo que vivan como nuevas criaturas. Dios manda a que vivamos santa y piadosamente en este mundo. Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos. Dios dice eso en su palabra y un cristiano está obligado a hacerlo y a obedecer su palabra. El problema no está en las obras. El problema está en el concepto satánico y herético de enseñar de que hay que hacer obras para ganarnos la salvación. O sea, hay que añadirle a la fe obras. Porque la sangre de Cristo no es suficiente para salvarnos. Hay que darle una ayuda, hay que añadirle nuestras obras a la sangre de Cristo para que Él nos salve. De lo contrario, no hay poder suficiente en la sangre de Cristo para salvar al pecador. Ese es el problema de esta doctrina satánica. No es las obras, porque Dios quiere que hagamos buenas obras. Los hijos de Dios tienen que hacer buenas obras. El problema es en el concepto o la motivación que nos lleva a hacer esas obras. Si tú las haces para agradar a Dios o si tú las haces para alcanzar la salvación. Si tú crees que por bueno que eres o por las buenas obras que tú haces vas a heredar el cielo, desde ya te digo que según la Biblia eso enseña que ya estás condenado, porque ninguna obra, por buena que sea, puede comprar el cielo o ganar la salvación. La Biblia enseña que no hay nada bueno en nosotros y que somos una podrida llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Somos trapo de inmundicia, no hay nada bueno en nosotros. Nuestro corazón es de continuo al mal, no hay nadie que haga lo bueno, todos se han desviado. Por lo tanto, todos estamos condenados porque hemos pecado y merecemos la muerte. No hay nada bueno. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y orgullo. El único que salva al pecador se llama Jesús. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como dije, el problema no está en las obras,
El problema está en el concepto de creer de que por lo bueno que somos o por las obras buenas que hacemos, nosotros vamos a ganar la salvación y el cielo. Peor aún, esta herejía satánica de la Iglesia Católica, que hay que desmantelarla con la Biblia, de que a la gracia de Cristo hay que añadirles obras, o sea, fe más obras. Y vamos a ver de que el libro preferido que manipulan católicos y algunas sectas protestantes para sostener una salvación de fe más obras es el libro de Santiago, que lo vamos a estudiar en su contexto. Algo que los católicos ignoran. Un católico no sabe ni tan siquiera qué es un contexto. Ellos solamente se aprenden citas de memoria, se aprenden un arsenal de citas para la hora de combatir con un protestante, dicen ellos, empiezan a refutarles con citas sacadas de contexto, y así les han enseñado. Así enseñan los apologistas católicos hoy, de que se aprendan citas de memoria para tirarlas a lo loco y así poder ellos defenderse, y después dicen ellos, somos apologistas porque defendemos nuestra madre Iglesia Católica. Conoce tu fe, dicen ellos. Pero simplemente son citas que están sacadas de contexto, porque los católicos no estudian. Inclusive, hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, que el libro de Santiago era un libro que no era muy apreciado por Martín Lutero? Martín Lutero tenía un cierto prejuicio con el libro de Santiago, porque Santiago dice que el hombre es justificado por la fe y también por las obras. Martín Lutero le llamaba al libro de Santiago un libro de paja. Inclusive Martín Lutero tampoco no le gustaba estudiar mucho o aceptar el libro de Apocalipsis, porque él creía de que ese libro no presentaba la justicia de Cristo, porque solamente habla de dragones, de bestias, de escorpiones y de destrucción. Entonces, para Martín Lutero, esos dos libros no eran muy bien, no eran parecidos para él. Al libro de Santiago le llamaba el libro de paja, porque Martín Lutero tenía un concepto parcial sobre lo que era justificación por la fe. Y con esto no estamos condenando a Martín Lutero, porque Martín Lutero, su objetivo no era conocer la verdad de una sola vez. El objetivo de Martín Lutero de la Reforma Protestante era desatar las cadenas de Roma y desenmascarar y desmantelar al mismo tiempo la falsa doctrina del purgatorio y de las indulgencias por las cuales Roma se hizo de grandes riquezas. El objetivo de la Reforma Protestante y Martín Lutero era romper las cadenas e iniciar un gran movimiento que iba a existir hasta los últimos días, un movimiento que iba a rescatar grandes verdades ocultadas por el papado. ¿Por qué digo yo esto, hermanos? Porque aunque Martín Lutero era un gran siervo de Dios, él no tenía una verdad completa, él tenía una verdad parcial, porque nadie conoce la luz de una sola vez. El ser humano crece en conocimiento, nadie es dueño de la verdad. El ser humano con día a día crece en conocimiento, y Martín Lutero, aunque fue un siervo de Dios, murió sin conocer muchas verdades, pero su objetivo era desenmascarar las mentiras de Roma en su tiempo. Volvamos al tema ahora. El catolicismo romano enseña falsas doctrinas, entre ellas fe más obras, una doctrina satánica que ataca la justicia de Cristo. Y como dije al principio, para que no vayan a malinterpretar, que estamos diciendo los adventistas que las obras no importan o que no debemos de hacer buenas obras. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo y lo que vamos a presentar en esta exposición es el falso concepto católico romano de enseñar de que las obras me justifican o que me salvan, o peor aún, enseñar de que la justicia de Cristo no es suficiente para salvarme de mis pecados, sino que necesito que añadirle a la justicia de Cristo mis obras. Esta es una blasfemia que ataca la sangre de Cristo, porque la Biblia enseña que la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos y limpiarnos de todo pecado. Y lo vamos a demostrar, que entre Pablo y Santiago no hay ninguna contradicción. Vamos a ver en este estudio, al mismo tiempo que vamos a desenmascarar las doctrinas de Roma de salvación, fe más obra, vamos a explicar lo que quiere enseñar
Pablo en sus cartas sobre la justificación por la fe y lo que quiere enseñar Santiago sobre la justificación por la fe en su carta. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a este tema. Vamos a ver, hermanos, en este estudio, que un estudio superficial de las Escrituras podría llegarse a la conclusión de que Pablo y Santiago se están contradiciendo, porque Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, y también dice que el hombre es salvo por gracia sin obras, mientras que Santiago dice que el hombre es justificado por la fe y por sus obras, y pone el ejemplo de Abraham. Algunos indoctos que no tienen conocimiento de este tema creen de que hay una contradicción, mientras que el catolicismo romano usan a Santiago para hablar de una salvación fe más obras. Y vamos a ver de que eso pasa cuando no se estudia la Biblia a profundidad y los versículos en su contexto. Esto lleva a grandes errores doctrinales y heréticos, como lo que enseña la Iglesia Católica sobre salvación fe más obras. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 3:28. Noten lo que dice Pablo respecto a la salvación. Romanos 3:28. Noten cómo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley o sin obras de ley. Noten que Pablo está diciendo claramente que por muy bueno que sea el ser humano en observar la ley o hacer obras de ley, eso no lo justifican. Aquí dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy interesante lo que dice Pablo. ¿Significa que el cristiano no tiene que obedecer la ley? No, no quiere decir eso Pablo. Vamos a ver cuál es el contexto de las palabras de Pablo. Noten lo que dice el mismo apóstol en Efesios 2:8. Es una carta escrita a los efesios gentiles. Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Noten que no tenemos ni tan siquiera fe en nosotros mismos, a menos que Dios nos dé ese don. La palabra don significa regalo, gracia, es un don por gracia. Sos salvos por gracia, es un don de Dios. El ser humano no se puede salvar a sí mismo, es un don de Dios. Nadie le dijo a Jesús: baja del cielo, sálvame. Dice Pablo que Él se ofreció a sí mismo para bajar a esta tierra y salvar al pecador. Eso es gracia. La salvación es un regalo, aunque al que recibe el regalo no le cuesta nada porque es gratis el regalo. De ahí viene la palabra regalado, no vale nada para el que lo recibió. A quien le costó fue el que lo compró. El Padre le costó la vida de su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por gracia. Y noten como dice el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Por muy buena gente que sea la persona, hablando moralmente, la persona puede despojarse de sí misma, puede dar su cuerpo a que sea quemado por alguien, puede dar lo que tenga de riquezas para el pobre. Eso no lo salva. El cielo no se compra con buenas obras, no es por obra para que nadie se gloríe. Imaginémonos, hermanos, si la salvación fuera por obra, ¿qué pasara con aquellas personas que no tienen riquezas? La salvación se comprara. Esas personas que tienen grandes riquezas dijeran: bueno, vamos a hacer una buena obra, vamos a regalarle comida a la gente por miles de dólares, millones de dólares. Vamos a ir a regalar comida allá a África, a Afganistán. Vamos a ir a regalar comida allá a los árabes que están muriéndose de hambre porque queremos salvarnos. Imaginémonos nosotros que somos pobres, que no tenemos esas fuentes de dinero para ir a regalar comida, entonces los perderíamos. Si la salvación fuera por obra, la gente comprara la salvación de acuerdo a sus sumas de dinero que tuviese
o de acuerdo a sus estatus económicos. Pero aquí Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, noten como dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Noten qué interesante. Las buenas obras no tienen nada que ver con salvación, porque aun cuando Adán y Eva fue creado y en el Edén, fue creado para buenas obras, aun cuando no había necesidad de salvación y de cruz, porque no había entrado todavía el pecado. Aún así, Adán y Eva tenían que hacer buenas obras. Significa que la salvación no es por obras, porque aún el hombre fue creado para buenas obras. ¿Están entendiendo lo que quiere decir Pablo aquí? Las obras no salvan a nadie. Las obras no son para salvarse. La salvación es por gracia. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. El cristiano tiene que hacer buenas obras, pero para salvarse, no. Fuimos creados para buenas obras, para que de antemano anduviésemos en ellas. Noten lo que dice Pablo también en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Y por qué es eso? Por gracia. Nos salvó por su gracia y misericordia, no por buenas obras que nosotros hubiésemos hecho. La salvación no se compra, es un regalo de Dios que se recibe por la fe gratuitamente. Si usted cree que la salvación es por obra, está condenado y se perderá eternamente, a menos que se arrepienta y cambie su concepto. El cielo no se compra por buenas obras. Por muy buena que sea la persona moralmente, teniendo aún una conducta intachable, eso no lo hace merecedor del reino de los cielos. El cielo no se compra con buenas obras ni con obras de justicia. El cielo únicamente se entra a través de la sangre preciosa de Cristo. La salvación es por gracia, sin obras, por la fe. Es gratis, es un regalo. Entiendan que es un regalo gratuito. Cuando van ustedes al supermercado y dicen esto está gratis, te están diciendo que te lo están dando regalado. Noten lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Noten cómo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, esa palabra dádiva se puede traducir regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente dice Pablo aquí. Pero ahora noten lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Esta palabra gratis es regalado. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Esto es justificación por la fe. Cuando el pecador contrito y humillado se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su salvador personal, esto es justificación por la fe. El pecador ha sido justificado por imputación. Justificación es perdón. La justificación es contrario a la condenación. El ser humano pecador merece la condenación y la muerte, pero en Cristo se obtiene la vida eterna por gracia, una justificación por imputación. La gracia de Cristo se nos es imputada cuando recibimos a Cristo por la fe
y nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es justificación por la fe. Ahora, todo esto es por gracia. Es por la fe que se recibe. Es un regalo. Es un don de Dios. No es por obras. No es por obras de la ley. Porque somos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Noten que las obras no son para salvación. Pero sí tenemos que hacer buenas obras, los cristianos. Los hijos de Dios tienen que hacer buenas obras. Sí. ¿Tienen que obedecer la palabra de Dios? Sí. ¿Tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. ¿Pero las obras son para salvarse? No, porque el cielo no se compra para salvarse. ¿Pero somos los cristianos llamados a hacer buenas obras? Sí. Noten como dice Tito 2, Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Noten que en la cruz del Calvario se hizo provisión para que todo aquel pecador que entregue su vida a Jesús pueda ser salvo si se arrepiente de su pecado. El arrepentimiento, hermanos, no es para ganarnos la salvación, sino que es una condición para aceptar ese sacrificio gratuito. Muy importante eso. Ahora, noten lo que dice Tito 2:12. El versículo 11 para que veamos el contexto. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad. Noten que la gracia de Dios nos ayuda a vivir piadosamente. Porque los hijos de Dios tienen que vivir piadosamente para salvarse. No, porque Dios pide que vivamos piadosamente, porque ese es el fruto de una vida que ha sido salvada por gracia. Una persona que vive o ha sido salvada por gracia, vive como tal. Y noten cómo dice: enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que los que han sido salvados por gracia, gratuitamente, ¿cómo viven? Piadosamente, apartados del mal, viven una vida justa, obedientes a la palabra de Dios. Eso es vivir por gracia. Esa es la manifestación externa de que alguien ha sido salvado por gracia. O sea que las obras no salvan a nadie. Las obras solamente son el fruto de la fe que evidencia si nosotros somos verdaderos cristianos o falsos cristianos. El árbol por su fruto se conoce. El católico entiende al revés. El católico romano cree de que hay que hacer buenas obras para ganarnos la salvación, porque sin obras no es suficiente la sangre de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Esa es una blasfemia. La Biblia no enseña eso categóricamente. No hay ningún texto textualmente que diga que por hacer buenas obras nosotros vamos a heredar el reino de los cielos o vamos a ganarnos el cielo. Las obras buenas y la obediencia solamente es un fruto de la fe que evidencia y demuestra si en verdad hemos sido salvados por gracia y somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. El libro de Santiago es un libro que ha sido pervertido por el catolicismo romano. Si usted le pregunta a un católico, ¿es verdad que tú dices o tu religión dice que para ganarnos el cielo, para ser salvos, tenemos que hacer buenas obras? Sí, dice el católico. Y se va a ir al libro de Santiago. Se va a ir a Santiago 2:24. Noten lo que dice Santiago 2:24. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí lo metimos en un problema, porque acabamos de ver de que Pablo dice de que el hombre es justificado por la fe, por gracia, sin las obras. Somos justificados gratuitamente. Pero ahora Santiago nos dice otra cosa. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y está hablando del ejemplo de Abraham. Note cómo dice el versículo 21. Desde el 20 leamos: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí lo metimos en un problema. El católico dice, miren lo que dice Santiago. Santiago dice que hay que hacer buenas obras para salvarnos, y el católico le añade el concepto salvación a esto, que hay que hacer buenas obras para salvarlo. Por eso es que el católico se le enseña a través de un lavado de cerebro que hay que hacer buenas obras, hay que hacer grandes penitencias para ganarse el cielo, y eso va a apaciguar la ira de Dios. Ustedes pueden ver en Semana Santa, en la que le llaman entre comillas Semana Santa, pero no existe base bíblica para llamarle a una Semana Santa. El único día santo es el sábado, el Shabbat. Pero en la supuesta Semana Santa, ustedes ven como en algunos otros países, aquí casi no se ve eso, pero en algunos países como católicos hacen grandes penitencias en el mero sol, arrastrándose hasta que sus rodillas se desangran y le llega el propio hueso. Católicos como se latigan y se hacen, como se mutilan su cuerpo hasta sacarse sangre de los hombros. Hacen grandes peregrinaciones en el sol, porque el católico se le ha enseñado que de esa manera, haciendo esas buenas obras, va a ganar el cielo y va a apaciguar la ira de Dios, y Dios lo va a perdonar. ¡Qué ignorancia de los católicos! Si tan solo leyeran la Biblia que la salvación es un regalo, solamente tienen que abrir su corazón a Jesús y aceptarlo como Salvador personal y arrepentirse de sus pecados y creer en Él. El ser humano no se puede ganar la salvación. Te puede quitar una mano, un pie, un ojo para agradar a Dios. Eso no te gana la salvación. La salvación Jesús la dio en la cruz del Calvario. La salvación no se gana a través de sacrificios. Pero el católico mal instruido, mal adoctrinado, le enseñan de que Santiago está hablando de una fe más obras, y que Pablo está hablando de una como que si contradice Pablo y Santiago. Entonces, para el católico usar a Pablo casi no es muy de agradable. El católico mal instruido es preferido usar el libro de Santiago. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. ¿Por qué Pablo dice una cosa y ahora Santiago dice otra? ¿Será que la Biblia se contradice, hermanos? Porque algunos indoctos han hecho esta clase de aseveraciones. Por ejemplo, los ateos o los agnósticos que buscan defectos en la Biblia usan esta clase de argumentación, que en la Biblia tenemos contradicciones. Aquí vemos una contradicción. Pablo dice una cosa y Santiago dice otra. Los ateos se burlan de la Biblia al ver que tiene muchas contradicciones, pero la ignorancia es atrevida. La contradicción está en la mente del indocto. La Biblia no se contradice cuando analizamos los contextos. Por lo menos busquen un diccionario y busquen en la RAE, Real Academia Española, qué significa un contexto. ¿Cuáles son los contextos? Eso es importante y siempre lo he dicho en mis disertaciones. Cuando usted tenga una aparente contradicción en su mente, pida sabiduría a Dios y váyase a examinar el contexto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Santiago lo dice? ¿Cuál es el marco histórico? ¿Cuál es el marco histórico de este versículo? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Santiago dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Y a modo de que nosotros podamos armonizar, por eso que dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Esto se tiene que entender con sabiduría, no carnalmente, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para eso es locura. Ambos apóstoles están siendo inspirados por el Espíritu Santo y ambos dicen la verdad. La diferencia es que los contextos son diferentes. ¿Cuál es el contexto de Pablo y cuál es el contexto de Santiago? Les explico a continuación. El apóstol Pablo le está escribiendo a un público diferente, mientras que Santiago está escribiendo su carta a un público diferente. Pablo está hablando en su carta de una fe genuina, de una fe pura. Una persona que tenga una fe pura va a vivir como tal, haciendo buenas obras, pero no para salvarse,
sino que las obras son el fruto de la fe. Mientras que Santiago está escribiéndole a un público de una fe vana, que tiene una fe vana. El contexto está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Santiago. Ahí vemos de que en la iglesia estaban haciendo excepción de personas y menospreciando al prójimo, recibiendo con mayor recibimiento al que tenía un anillo de oro, y el que era pobre lo dejaban a un lado. Eso era falta de amor, falta de caridad y misericordia, hacer excepción de persona. Y Santiago escribe su carta en este contexto a un público que tenía una fe vana, una fe que no estaba obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Santiago pone como ejemplo a los demonios, que los demonios también creen. O sea que la fe no es solamente un sentimiento intelectual que se aferra en la mente, sino que es un sentimiento, es un asentamiento intelectual que lleva a la acción. Mientras que Pablo está hablando de una fe genuina, donde un cristiano vive de acuerdo a esa fe. Pero ambos apóstoles están hablando la verdad, pero desde dos perspectivas diferentes. Mientras que Pablo en sus cartas en el libro de Romanos y Tito está hablando de una fe pura, mientras que Santiago está hablando de una fe vana. ¿De qué sirve tener un intelecto o solo teoría en la mente? Eso es igual que estar como los demonios. Los demonios creen en Dios, pero eso solamente es algo intelectual. Pero los demonios siguen siendo demonios, no cambian. Así dice Pablo. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿De qué sirve que tengamos una fe intelectual, una fe solamente en teoría, si esa fe no me lleva a la acción? Y pone el ejemplo de Abraham. Abraham tenía una fe genuina, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el que tiene una fe pura, obra de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me di a explicar, hermanos? Pablo está hablando de una fe pura, mientras que Santiago está hablándole a un público que tenía una fe vana. No estaban viviendo de acuerdo a esa fe que profesaban. Ahora, noten qué interesante esta cita. Esta cita está es un libro de Elena de White que se llama Señales de los Tiempos, escrito el 19 de mayo de 1898. Ella resume lo que quiere decir Santiago en armonía con lo que dice Pablo. El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe y trató de demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Se presenta el caso de Abraham. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, de modo que la fe genuina, noten, la fe genuina, o sea que hay fe vana también, Santiago está hablando de eso. La fe genuina afectuó su obra genuina en el creyente. La fe y la obediencia producen una sólida y valiosa vida cristiana. Hay una creencia que no es una fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan, lo que les estoy diciendo. La pretendida fe que no obra por el amor y purifique el alma, no justificará al hombre alguno. O sea que la verdadera obra es aquella que es producida por el Espíritu Santo. Fruto, causa y efecto. El que mora en Cristo va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la evidencia en sus obras. Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo lo sabemos que creyó? Noten, sus obras comprobaron el carácter de su fe. Y su fe fue contada por justicia. En nuestros días necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que se acumulan alrededor de nosotros, excluyendo la luz solar, excluyendo la bella luz solar del amor de Dios y empequeñeciendo y el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe abundar en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en nombre de Jesús
proporciona una abundantísima recompensa en el mismo cumplimiento del deber de Dios, que Dios habla y da su bendición. Tremenda cita. Otra cita, Patriarcas y Profetas, página 225, párrafo 1, dice: el hombre es salvo por la fe, no por obra. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Ahora la pregunta es: ¿Abraham cuál fe tenía o cuál fe profesaba? ¿La fe vana que dice Santiago o la fe genuina? La fe genuina. Entonces, hermanos, ¿entendieron el contexto de hacer buenas obras? El contexto de lo que habla Pablo en su carta a los romanos y el contexto de justificación como lo presenta Santiago. Ambos están hablándoles a un público diferente. Pablo le habla a un público que de una fe genuina. Si entendemos correctamente, la salvación es solamente por gracia y por fe, si lo entendemos desde una perspectiva correcta, porque el que es salvo por gracia y vive por la fe va a obrar obras de fe, obras genuinas producidas por el amor. Pero si entendemos la salvación incorrecta, que es una salvación o una gracia, como le llamamos, si es así que le podemos usar ese término, una gracia libertina, una gracia barata, que no enseña al ser humano a vivir una vida piadosa y justa, en armonía con sus buenas obras y con la fe que profesa, esa es una fe vana. Así como hay una fe vana, también hay obras vanas. La fe genuina es aquella que produce obras producidas por el amor de Dios y su Espíritu. Pero también hay obras vanas. Hay gente que no es cristiana y puede obrar obras como que si fueran cristianas. Salomón dice que eso es vanidad. La verdadera obra o fe genuina es aquella que el creyente que en su corazón vive el Espíritu Santo va a obrar obras para glorificar a Dios y manifestar que somos creyentes. O sea que las obras no sirven para salvarse, la salvación no es por obra. Las obras solamente son una evidencia de que somos hijos de Dios y que hemos sido salvados por gracia. Una fe que obre por la fe, una fe genuina que me lleva a la obediencia a Dios y agradarle, porque Él así lo preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio. La palabra de Dios es clara. Lo que necesitamos entender es profundizar y ver y analizar el contexto de cada cita. Salvación por obras es satánico, es una doctrina satánica de la Iglesia Católica. Si usted es católico y creía en este concepto de salvación, fe más obras, salga de ese sistema católico romano antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Danos sabiduría para que podamos aceptar tu palabra como tal y podamos seguirte para glorificar tu nombre. Bendícelo, Señor, las personas que van a estudiar tu palabra. Y gracias porque nos diste esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.